Bueno, excelente. Vamos a seguir nuestro estudio de lo que es una iglesia local según el Nuevo Testamento. Y hemos llegado al tema que me toca, que es la santidad de la iglesia. Y queremos leer un versículo en los Salmos para ver una expresión importante y luego siguiendo en el Nuevo Testamento, pero creo que es importante notar lo que dice el Salmo 93, que establece un principio muy importante. El Salmo 93 y su versículo 5, que dice: tus testimonios son muy firmes. Y aquí está la expresión: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ahora, buscando una sección que el hermano Cory leyó ayer en 1 Timoteo capítulo 3. La primera carta que Pablo escribió a Timoteo, su capítulo 3. Solo para ver la conexión con lo que hemos notado del Salmo 93. 1 Timoteo 3, leyendo 2 versículos. Recordando el contexto que Pablo está escribiendo a uno que es más joven, tiene probablemente sus 30 o 40 años de edad, y con una carga de estar enseñando lo que yo estoy intentando con el hermano Cory hoy a enseñar acerca de principios bíblicos, de cómo debemos estar actuando como iglesia local, y por eso esta carta es muy pertinente para este tema. Pero 1 Timoteo 3:14 dice: esto te he escrito, Pablo siendo el autor, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, noten bien, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La santidad conviene a tu casa, dice el Salmo 93. Y ahora en el Nuevo Testamento, Pablo dice: es importante saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia. Ahora vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Voy a decir más acerca de estos dos versículos entre poco, pero solo para hacer algunas de las lecturas al principio del mensaje. 1 Corintios capítulo 11. Y yo creo por el tiempo empezando con el versículo 27. El contexto ahora es Pablo otra vez escribiendo a una iglesia local, dando instrucciones de cómo actuar específicamente en la cena del Señor, que hemos disfrutado en esta mañana. Y en parte de sus instrucciones, después de hablar del significado de la copa y del pan, tenemos estas instrucciones en el versículo 27 del capítulo 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, es algo serio, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Ahora esa es la definición de lo que significa entonces indignamente: sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, eso es sorprendente, hay muchos enfermos debilitados entre vosotros, y aún muchos duermen, han muerto en el Señor. Si pues no examinásemos a nosotros mismos, nos seríamos juzgados. Que el Señor bendiga su palabra y dé ayuda para lo que sigue, porque es un mensaje que en un sentido no me gusta mucho dar, porque es tema que hace a uno reflexionar de cómo es serio, de cómo es pesado la necesidad a veces entre hermanos
en una iglesia local de lo que es la disciplina. Pero como hemos visto desde el principio de nuestros estudios, no es a nosotros decidir cómo debe funcionar una iglesia local, sino es algo que Dios mismo nos dio. Fue en el primer mensaje que vimos que Cristo mismo en Mateo 18 nos dio la introducción a lo que es una iglesia local. Y aún desde la misma introducción de aquella, Él explicó que va a ser un lugar donde hay un proceso para tratar con el pecado, ojalá para ver una restauración de comunión entre hermanos, pero hay casos, hay situaciones, aún desde la introducción en Mateo 18, cuando es necesario poner a alguien fuera de la comunión por causa del pecado. Pero no quiero pensar en la disciplina sencillamente del lado negativo, sino de entender que el propósito de Dios con la disciplina es para hacernos entender lo positivo. Y es que la iglesia local es la casa de Dios. Es el lugar donde Él está. Y como Él es Dios, si Él prometió estar donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, es un lugar donde Él requiere la santidad. Es algo precioso. Es algo positivo. Es interesante, tal vez algunos que han leído sus Biblias por años han notado que en el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel llegaron a la tierra prometida por fin, después de los 40 años estando ahí en el desierto, entraron con una victoria enorme en Jericó, ¿verdad? Pero solo procede en la lectura hasta el capítulo 5, yo creo que, o 7, tal vez es en Josué, y encuentra en este capítulo algo muy raro. Encontramos ahí que hay un hombre que se llama Acán. Y este hombre hizo algo que para nosotros tal vez parece no tan grave, ¿verdad? Cuando estaban ellos ahí conquistando la ciudad de Jerusalén, de Jericó, dice que él tomó algunas cositas ahí y los guardó ahí abajo su tienda. Y lo que sucede, como ustedes saben probablemente, es que Dios viene y con un proceso algo largo, Josué llega a la conclusión que es Acán que es culpable. Y de repente hay un juicio que suena para mí extremo. Un juicio que resulta en la muerte de Acán y de su familia y de sus bienes y todo. Hay un juicio muy serio. Y lo que es interesante para mí es que cuando estoy leyendo en el libro de los Hechos, encuentro casi lo mismo. Hay esta iglesia formada ahí en Jerusalén y empiezan las cosas con bien, hay mucha bendición, 3,000 salvos, 5,000 salvos, y llegamos al capítulo 5 de Hechos. Y de repente hay una pareja, Ananías y Zafira. Y ellos hacen algo que parece tan pequeño, guardando algo del dinero para sí mismos y diciendo, mire, hemos dado todo, pero realmente están mintiendo, ¿verdad? Al Espíritu, tienen ellos todavía el dinero. Y de repente hay un juicio fuerte de Dios. Y uno entonces pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hoy en día Dios no está juzgando de esta forma. No creo, no tanto, obviamente, en esta misma forma. Pero sí, lo que yo veo, hermanos, y yo creo que es importante entender eso, al principio del tiempo en el Antiguo Testamento de la nación en su tierra prometida, y al principio de nuestro tiempo ahora como la iglesia, de esta época de la iglesia, Dios quiere establecer desde el principio este principio. Él es un Dios santo y Él tiene que juzgar el pecado. Es serio. Por eso hizo ejemplo de Acán, hizo ejemplo de Ananías y Zafira, para mostrarnos que Él es el mismo Dios. Y que la santidad, ¿qué fue nuestro versículo? La santidad conviene su casa. Ahora, yo veo en el Nuevo Testamento que, tras toda la Biblia, pero especialmente pensando en nuestro contexto como iglesia, que hay 3 disciplinas. Hay lo que es la disciplina personal. Eso es lo que sucede en nuestros versículos aquí en 1 Corintios 11, que tal vez tienen todavía ahí
abierto delante de ustedes. Dice que hay que hacer un examen antes de participar de pan y copa. Eso es lo que hemos leído, ¿verdad? En el versículo 30 o 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, a este examen personal, es el examen que encuentro también en el Antiguo Testamento, en el Salmo 139, donde David está delante de Dios en su oración y él está diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entiendo con esto que hay una disciplina personal que el Señor quiere ver en la vida de cada uno de nosotros como su pueblo. Y qué importante es, antes de llegarnos para celebrar lo que hemos celebrado esta mañana, la Cena del Señor, donde Él es el enfoque, donde estamos diciendo: amamos a Cristo, adoramos a Cristo, levantamos a Cristo en nuestras alabanzas y adoraciones. Antes de llegar a este punto que es un lugar santo, Dios dice: hay que antes hacer un examen delante de Dios, de decir a Él: mire, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida. Si hay algo que está mal, que yo necesito confesar y arreglar contigo, antes de ir, yo quiero hacerlo ya. Yo quiero hacerlo en casa antes de ir para celebrar la Cena del Señor. Este es lo que 1 Corintios 11 está enseñándonos. Está enseñándonos que es un lugar santo la presencia de Dios. Y es importante entonces llegar con esta misma condición de santidad. Hay algunos que han tomado este versículo mal en 1 Corintios 11 y que piensan que significa: si en mi tiempo de reflexión antes de la Cena del Señor encuentro algo mal en mi corazón, entonces voy a quedarme en casa. No, este no es lo que dice el versículo, ¿verdad? Versículo 28: por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y queda en casa. No. Pruébase cada uno a sí mismo y coma, ¿verdad? Coma así el pan y bebe de la copa. La idea es que hay un examen personal, hay una confesión del pecado, hay este arreglo de mi comunión con Dios si algo está mal, y luego voy. Esa es la disciplina personal. La segunda es una disciplina divina. Lastimosamente, nuestro versículo aquí en 1 Corintios 11 nos dice que en la iglesia en Corinto, Dios tuvo que aplicar disciplina divina. Lo hemos leído, ¿verdad? Que en el versículo 30, por lo cual, ¿por qué causa? Por la causa de que algunos no hicieron el examen personal, fueron sin discernir el cuerpo de Cristo, sin apreciar la santidad de la asamblea y lo que significa expresar comunión como miembro de su cuerpo, llegando con pecado en su corazón, con una distancia con Dios, con algo mal. Llegaron y no ponieron ningún valor en lo que significa la Cena del Señor. Y dice el versículo 30: por esta causa, por falta de disciplina personal, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El principio es serio, pero yo creo que es muy evidente y bíblico. Y es que Dios quiere mantener la santidad en su asamblea, en su iglesia. Y Él dice: ya estuvo con este hermano que está llegando siempre sin discernir mi cuerpo, sin apreciar la santidad de mi casa. Entonces voy a hacer caer sobre él alguna enfermedad para que no llegue, para no contaminar mi casa. Aún dice aquí: hay los que duermen, los que han muerto. Ojalá, hermanos, que esto no suceda, y espero que nunca nosotros intentamos discernir que, bueno, tal hermano de fulano de tal murió, entonces sin duda fue causa de pecado en su vida. No es así. Eso es algo que solo Dios sabe. Pero hay casos que Dios tiene que aplicar una disciplina divina, como notamos en nuestros versículos. Entonces, disciplina personal, disciplina divina, pero hay una tercera disciplina.
y es la disciplina de la asamblea. Y en cada una de estas disciplinas, el propósito es lo mismo, de mantener la santidad de la casa de Dios. Por eso estoy haciendo la disciplina personal. Por eso Dios a veces tiene que hacer su propia disciplina, pero tal vez a veces la asamblea tiene que aplicar la disciplina. Entonces, este sería de algún pecado conocido, algún pecado que viene a la atención de la asamblea. Y no es de cualquier pecado. Vamos a notar que hay algunos pecados específicos que el Nuevo Testamento dice que tenemos que tratar como asamblea si seguimos el modelo bíblico. Vamos a leer en 2 Tesalonicenses. Lo que quiero hacer es hacer un breve resumen de los pecados mencionados que requieren alguna forma de disciplina. Y otra vez, no es que me gusta este tema. Este es el menos favorito de mis temas en relación con la asamblea. Pero hay que tocarlo porque aquí está. Es la palabra de Dios y es su asamblea. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Que dice así, el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. En otras palabras, no están tomando responsabilidad para sus hogares, para sus casas, para sus familias, para sus hijos, ¿verdad? Están viviendo de una forma que está causando daño al testimonio del hombre, probablemente, en este caso, como está hablando de esta manera de vivir sin trabajar, y está afectando a sus hijos, a su familia, y por supuesto al testimonio de la asamblea, por la forma que está viviendo. Versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Que no deben estar aprovechando de la situación para que otros dan a ellos, sino que toma la responsabilidad de actuar en una manera responsable, de buen testimonio. 13, versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien, ¿verdad? Siguen ustedes haciendo lo correcto. No siguen este ejemplo de este hombre que está viviendo así desordenadamente. Versículo 14. Si alguno, aquí está la disciplina, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, en otras palabras, si al oír esta instrucción, algún hermano sigue viviendo de esta forma, que hace daño a su familia y su testimonio, si él sigue después de recibir esta carta, esta instrucción, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Ahí está la disciplina. Ahora, dos cosas. Número uno, hay formas de disciplina que no son excomulgación o excomunicación. No sé cómo lo dicen aquí. Excomunicado, ok. ¿Excomulgado? Ok, gracias. Entonces, hay disciplinas en el Nuevo Testamento que no implica de ser excomulgado. ¿Así es? Okay. Hay disciplinas como ese que es de retirarse, aunque el hombre todavía está en la comunión, pero de hacerlo evidente al hombre que no queremos identificarnos con usted en esta manera que tú estás viviendo. No queremos que tú sientes la plena comunión con lo demás en la asamblea, con el propósito que se avergüence. Que el hombre siente, mire lo que estoy haciendo, no está de acuerdo con lo demás en la asamblea. Esta forma de vivir, ellos no están de acuerdo con eso. Y el hombre siente la vergüenza, y el propósito siempre de la disciplina es una restauración. Que el hombre va a llegar a entender, este es serio, este no es bueno, esta está afectando a la asamblea. Entonces voy a hacer el esfuerzo de cambiar mi vida y de proveer para mi familia. Esta es una disciplina bíblica que se aplica a una asamblea local en una situación así. A este aviso al hombre todavía no cambia, entonces hay que hacer esta distancia de él para hacerle ser avergonzado. Ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 5. Otra razón por la cual es necesario a veces una disciplina de la asamblea
Y otra vez vamos a notar cómo es el pecado y qué tipo de disciplina aplica en este caso. Y espero que estos son muy, muy raros. Es posible que alguien está en la asamblea 4 o 5 años sin nunca haber visto una disciplina. Y sería bueno nunca necesitar estos versículos. Pero aquí están, hay que verlos, hay que entenderlos en los casos que suceden estas cosas. 1 Timoteo 5, empezando con el versículo 17. Es importante notar la expresión al principio de este versículo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Ahora está el problema en el 19, el pecado. Contra un anciano no admitas acusación sin con 2 o 3 testigos. Ahorita yo creo que entendemos el versículo. Hay un anciano, como el 17 dice, que está gobernando bien, está haciendo bien su obra, y hay alguien en la iglesia local que está empezando a hacer acusaciones. Está diciendo, este hermano está haciendo esto y no está haciendo esto, está haciendo el otro. Está haciendo acusaciones serias. Y cuando lo demás se dice, ¿y hay otro que ha visto esto? No hay otros testigos. Él solo está haciendo acusaciones sin evidencia. Su propósito, sin duda, es para hacer daño a la reputación de tal anciano. Noten lo que dice el versículo 20. A los que persisten. Entonces, esta disciplina no ocurre la primera vez que pasa. Es algo que persiste. Este hermano, tal vez hay un aviso, tal vez los ancianos hablan con él para decir, mire, no es adecuado, no es correcto lo que está haciendo. No, esta acusación es falsa. Por supuesto, hermanos, si hay mal y la acusación es con base, si hay testigos, hay que tratar con el anciano conforme a lo que la Biblia requiere. No estoy diciendo que los ancianos no pueden ser juzgados. Obviamente pueden ser juzgados, pero en este caso es una acusación falsa, sin base, sin testigos, que persiste y persiste. Si persisten, dice el 20, en pecar, en hacer estas acusaciones falsas, repréndelo delante de todos, para que lo demás también tema. Ahora, ahí está la disciplina. No es de poner al hombre fuera de la comunión, sino de públicamente anunciar a la asamblea, ustedes saben que este que está pasando, sin duda han oído que este hermano está haciendo acusaciones falsas. Como asamblea hemos escuchado sus acusaciones, no tienen base, y estamos reprendiendo entonces a este hermano que no sigue así. Es algo serio. Ojalá que nunca suceda. Pero aquí está, porque es casa de Dios. La santidad conviene a su casa. Él no quiere que a estos pecados siguiendo entre su pueblo. El versículo 21 es importante también. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Muy importante cuando hablamos de la disciplina. El hijo del anciano debe ser tratado igual como el otro joven que está ahí, que no tiene conexión, no es familia o amigo del anciano. No se sienten lo que estoy diciendo. Hay que hacer una aplicación sin prejuicio de esa disciplina. Hay que tratar a todos iguales cuando es necesario. Ahora, hemos visto disciplina por causa de el desorden, alguien que no está proveyendo para su familia, por acusaciones falsas. Hay una disciplina en Mateo 18 que no voy a tomar el tiempo para leerlo, porque leí la sección en el primer culto, pero recuerden que a este caso allá, de un hermano que pecó contra otro. Voy a dejar esto para ustedes a estudiar, pero voy a sugerir
que de pecar contra otro, no es que, bueno, el hermano no me saludó el día domingo, entonces fue pecado contra mí, voy a reprender a él, si él no me escucha voy a llamar al testigo, si no, entonces vamos a echar el hombre de la iglesia. No es que me sentí ofendido, aunque sí siento ofendido, fuera bueno hablar con él, pero yo creo que si uno va leyendo el contexto de Mateo 18, va a ver atrás que está hablando de pecados que causan trompezar. Hay pecados ahí que habla de los que son pequeños, que pueden recibir un daño por estos pecados que están haciendo otros. Entonces yo creo que en el contexto del punto es que es algo serio que el hombre está haciendo, que está causando daño a otros en la asamblea por su pecado. Y entonces ahí está el proceso de enfrentar a él personalmente y luego con testigos, luego con la asamblea. Y por fin, si todavía no quiere recibir esta reprensión, hay una necesidad de tratarlo. Hemos leído en el 17 de Mateo 18, de tratarlo como un incrédulo. Se dice, ¿qué significa eso? Bueno, significa, si es incrédulo, aunque posiblemente es salvo, pero hay que tratarlo como incrédulo, sería entonces, en este caso, de excomulgar a él, de ponerlo afuera de la asamblea, como un incrédulo que no es parte. ¿Qué es el propósito de Dios con eso? Un Dios que es amor, un Dios de misericordia, que está diciéndonos hay que poner un hermano posiblemente afuera de la comunión. Otra vez, la santidad conviene su casa. Otra vez, la preservación de la asamblea. Porque si este hermano está haciendo daño con su pecado a los que son menores, a los que son los pequeños, como dice Mateo 18, mejor que no está, porque va a hacer mucho daño a lo demás. Ahora, otra disciplina. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, noten, que no enseñen diferente doctrina. Ese fue el propósito de Timoteo ahí en Éfeso, de estar tratando con los que están enseñando falsa doctrina. El versículo 7, hablando de estos hombres con falsa doctrina, dice acerca de ellos que queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Versículo 18, por el tiempo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Otra vez es caso raro, pero según lo que tenemos en este capítulo, hay situaciones cuando hay los que están en la comunión que empiezan a enseñar falsas doctrinas. Usted dice, ¿cualquier falsa doctrina? Tal vez él empiece a decir que, voy a usar un ejemplo, un hermano tiene la opinión de que Cristo no viene en el rapto de los creyentes antes de la tribulación, sino que empieza a decir, mire, yo creo que Él viene en medio de la tribulación. ¿Es esta falsa doctrina que requiere entonces echar a alguien fuera de la comunión? Lo que leí con ustedes es que estos que fueron entregados a Satanás, que implica puesto fuera de la comunión, fuera del lugar de la santidad, de la casa de Dios, a la esfera donde está Satanás, estos hay que aprender que, el versículo 20, a no blasfemar. Entonces no estamos hablando de doctrina de qué tipo de camisa o de cómo poner sillas, ni aún de eventos futuros. Estamos hablando de doctrinas falsas, que es de blasfemar. Alguien que dice y persiste diciendo,
Cristo no es el Hijo del Dios viviente. No es Dios. Esta es una doctrina que es de blasfemar. Y alguien que está en la comunión que empieza diciendo algo así, dice que hay que echarlos de la comunión. Es algo serio. Algo en contra de Dios, de blasfemar. La otra cosa que yo noto aquí en el versículo 19, que indica tipo de falsa doctrina, hablando de estos hombres, es que naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es doctrina que está causando a creyentes de empezar a pensar, tal vez no hay seguridad, no soy salvo, y empiezan entonces ellos a perder su confianza en Dios y van poco a poco saliendo. No, esto otra vez es algo tan serio que si alguien tiene doctrina así, que está causando a creyentes a naufragar en cuanto a su fe, hay que entonces tratar con aquellos hombres con una disciplina de excomulgación. Entonces, muchas cosas hemos visto. Hay una lista más de pecados que requieren esa disciplina seria y es en 1 Corintios capítulo 5. Vamos a leer una breve sección en el capítulo 5 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 5. Y empezando con el versículo 1, entonces hemos visto algo de falsa doctrina y los que viven desordenadamente, hemos visto algo de los que están acusando falsamente a los líderes de una iglesia local. Hemos visto varias cosas que requieren varias disciplinas, depende de la situación, depende del pecado. Aquí tenemos otras cosas que Pablo lastimosamente tuvo que mencionar. El versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ahí está en la asamblea este pecado tan grave que aún parece extraño para los demás en la sociedad. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, está viviendo con ella. Qué horrible. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Entonces hay dos problemas. Este pecado persiste en la asamblea y los demás en la asamblea están diciendo, mire, no importa a nosotros, este hombre si quiere hacer este pecado, puede hacer este pecado. Es que la asamblea entera no aprecia la santidad de la casa de Dios. Ese es algo grave para Pablo. Y él dice al final del versículo 2, no debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Toman esas cosas en serio, dice Pablo. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, entonces hay una reunión especial para aplicar esa disciplina, reuniendo vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, este hombre que persiste en este pecado grave, a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, hay una lista de cosas que Pablo menciona, que él pone a la par de este pecado, que dice que si uno está ocupado en estas cosas, hay que tratarlos con esta forma de disciplina extrema, que vamos a ver la lista. ¿Dónde está la lista? Bueno, el 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces hay esta excomulgación y hay también por los que están en la comunión, distancia que hacen de este hermano, siempre con el propósito de su restauración, para que aprenda, y siempre para mantener la santidad de la asamblea. Aunque no leí el versículo ahí que habla de la levadura, ahí está en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura,
como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. La idea de la levadura es que si queda entonces alguien cometiendo tales pecados entre la asamblea, poco a poco va a crecer, poco a poco va a infectar, va a afectuar a lo demás. Entonces Pablo dice, para la santidad de la asamblea, para la preservación de lo demás, para el mejor, el bienestar de tal hermano, hay que ponerlo afuera. El tiempo no alcanza para decir mucho de esta sección, solo voy a mencionar que es importante notar que dice al final del 2 y al final del 3, tal acción, tal cosa ha hecho. Entonces, cuando llegamos a ver cosas como idolatría o avaro, no es a nosotros juzgar a alguien diciendo, mire, yo creo que este hombre tiene tal actitud. No, es evidente con hechos concretos, por su manera de vivir, que estas cosas son problemas en tu vida. Y entonces hay esta necesidad en casos extremos de una excomulgación. Ahora, quiero terminar con algo positivo. Aunque todo eso fue positivo en el sentido que estamos reconociendo la santidad de la casa de Dios y queremos mantener la santidad. Pero el resultado debe ser la restauración. Por eso vamos a 2 Corintios capítulo 7, por una penúltima lectura. 2 Corintios capítulo 7, porque Pablo escribió la primera carta para tratar este pecado y otras cosas también. Y su deseo, como vamos a notar ahora, fue de ver una restauración. No fue de ver a este hombre para siempre afuera, no fue para ver a la asamblea desanimada para siempre, sino para ver una restauración, una plena comunión y las condiciones necesarias para la bendición de Dios. ¿No es esto lo que queremos, hermanos? Queremos ver la mano de Dios orando entre nosotros como asamblea. Queremos ver gente llegando, recibiendo el evangelio, siendo salvos, añadidos, creciendo. Pero hay que reconocer, si no tratamos el pecado personalmente, con un examen personal, disciplina personal, si no tratamos el pecado como asamblea, las condiciones no van a existir para que Dios siga bendiciendo. Entonces, es para el bien nuestro, es para el honor de Dios que es necesario a veces estas disciplinas. 2 Corintios 7, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, hablando de la primera carta, que hablaba de este pecado y la actitud de la asamblea, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, en este caso la salvación de la vida, de utilidad de la vida, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, estoy cansado, por eso me cuesta más y más el español. El punto es la restauración, arrepentimiento, que la asamblea trata el pecado, que tratamos el pecado nosotros mismos para la bendición de Dios. Voy a terminar con un solo versículo sumamente importante y por eso voy a ponerlo al final. Un versículo que debemos siempre tener delante de la mente nuestra cuando pensamos en la disciplina, y es Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Porque espero que en este mensaje no he dado la impresión de que aquí estoy como un hombre que nunca peca, que no tiene tentaciones, que no tiene dificultades, que no puede caer en estos pecados, que soy como
alguien que piense que aquí estoy en este nivel hablando a los que sí posiblemente están luchando con esas cosas. No, en ningún sentido. Su servidor tiene en su vida la necesidad también de hacer un examen antes de venir a comer, de aplicar la disciplina personal, y tengo la potencia, aún como creyente, aún como alguien que está involucrado en la obra del Señor de esta forma, yo tengo la potencia, lastimosamente por la carne que todavía tengo en mi cuerpo, de pecar de formas graves hasta la necesidad de una disciplina de la asamblea y aún la disciplina de Dios. No soy de otro tipo de hombre. Y este versículo nos da entonces algo para terminar este mensaje que no me gusta mucho dar, pero aquí es necesario tocarlo. Pero el versículo Gálatas 6:1, yo creo que es muy bueno terminar con esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, aquí está, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La actitud de la asamblea debe siempre ser amamos a él o a ella que fue sorprendido en alguna falta, en algún pecado. No estamos aquí como jueces, como superiores para decir, mire, tú has hecho esto, tú has hecho el otro, yo sé que está pasando tu vida, vamos a disciplinarle, ojalá que vaya bien donde vas y nunca vuelva a este local. Al contrario, estamos diciendo, estamos llorando contigo, te amamos, reconocemos nuestras debilidades, es fácil caer en algún pecado. Hermano, hermana, queremos ver tu restauración. Lo que estamos haciendo es por tu bien, por amor que tenemos para ti, por amor al Señor y su asamblea. Entonces, con tristeza tenemos que hacer lo que hacemos ahorita, pero estamos a tu lado, estamos para ayudarle, estamos orando como asamblea, estamos orando como ancianos, estamos tratando de animarle, porque nuestro motivo principal es de restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, la asamblea es la casa de Dios, columna y baluarte. La asamblea es de casa, como dice la Biblia, la santidad conviene la casa de Dios. Ojalá que entendamos el pecado es serio, hay que hacer examen personal, a veces disciplina de la asamblea, a veces disciplina de vida, pero en todo eso el propósito es para mantener la santidad, para que Dios siga bendiciendo y para el bien nuestro, para la restauración personal de cada creyente. Que Dios dé a nosotros todos amor, gracia, misericordia por lo demás, ¿verdad? No juzgando, pero también un aprecio de la importancia de la santidad de la casa de Dios. Que bendiga su palabra. Amén.